Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es 30 de abril y celebramos en México, celebramos el Día del Niño y le damos gracias a Dios porque todos los pequeñines de la casa pues hoy están siendo celebrados. Lamentablemente en esta contingencia tenemos que estar en casa, pero sépase que todos los niños para nosotros son bastante especiales. Siempre y todos los años nosotros como iglesia hemos celebrado. De hecho yo por ahí en un amigo Fabián Carrillo, pastor allá en Yucatán, me envió hoy una foto en donde me disfracé de Goku, así como usted lo oye. De esas locuras hacen los pastores por amor a los niños. Me disfracé de Goku, otra vez me disfracé de Don Ramón y siempre hemos tratado de celebrar a los niños de una manera fabulosa, fantástica, piñatas, regalos. En esta ocasión, pues se vamos a tener que deber a todos los niños de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Estamos preparando un programa para ustedes para el domingo. Gracias por la hermana Noemí, la hermana Laura, Cristina y algunas otras hermanas que van a estar colaborando con nosotros. Pero hoy quiero decirles, niños, los amamos. No quisiera empezar a mencionar niños de nuestra iglesia porque si llega a pasarse uno de mi mente, los podríamos ofender, o algún niño, ay, ¿por qué no me mencionó el pastor? Bueno, pero a todos ustedes, niños y niñas, los quiero mucho. Yo creo que ustedes son una de las razones por las cuales nosotros como familia Guajardo Mo vinimos a pastorear esta iglesia, porque vemos en ustedes la hermosura de Cristo Jesús, vemos en los niños de la congregación no tan solo el futuro, sino el presente de nuestra iglesia. Y yo quisiera orar. Yo quiero orar por los niños, especialmente los niños de PIB León, pero también todos los niños que hoy es su cumpleaños, perdón, que hoy es su día, perdón, que hoy es su día. Bueno, también algún niño cumplirá años hoy, ¿no? Y también le llamamos felicidades. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los niños. Gracias porque tú los has puesto en nuestro camino. Gracias, Señor, porque los niños y las niñas de nuestra iglesia son joyas preciosas, como lo dice el himno. Te exaltamos y te bendecimos y te agradecemos por cada uno de ellos. Gracias, Padre, por los dos que me diste a mí y a mi esposa. Gracias por tu plenitud en la vida de los niños. Gracias, Señor, porque nos dijiste una vez que teníamos que volver a ser como niños. Bendícelos, Dios. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos entrando en materia. Hoy vamos a analizar la defensa de Esteban. No vamos a llegar a la muerte, vamos a analizar la defensa. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que el Antiguo Testamento está resumido en estos escasos, ¿qué serán? 35 versículos. Déjenme checarlo para no equivocarme. Perdón, 50 versículos. En los 50 versículos, los primeros 50 versículos de Hechos capítulo 7, está condensado la mayoría del Antiguo Testamento. Encontramos historias fabulosas, narradas apasionadamente y con denuedo por Esteban. Vamos a la palabra. Esteban, el diácono que fue en Hechos capítulo 6, fue nombrado diácono. Esteban es un hombre poderoso en palabra, lleno de gracia, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ustedes recordarán que en los episodios o devocionales anteriores vimos cómo lo arrestaron y cómo lo llevaron, empujones, empellones, brutalmente lo arrastraron y lo llevaron con lujo de violencia hacia esos lugares. Entonces, ¿qué pasó? Ya está allí en el capítulo número 7, dice, está delante el sumo sacerdote, está los acusadores falsos, están, todo el mundo lo está viendo, y dice la palabra del Señor allá en el capítulo número 6, versículo 15, que voltearon y vieron en la cara de Esteban como un ángel, un mensajero de Dios. Y entonces inicia el capítulo 7, dice, el sumo sacerdote le dijo entonces, ¿esto es así? Es decir, ¿es cierto de lo que te están acusando? Y entonces Esteban abre la boca y lleno de poder empieza un discurso magistral, histórico, teológico, contextual. De una manera magistral, Esteban
expone la palabra de Dios. Vamos a ir por partes, versículo del 2 al 5. Él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando él todavía en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero, ahí viene la palabra, le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y esta es la primera sección. Esteban convoca la historia del pueblo de Israel. Esteban se remite al padre de la fe, al padre por excelencia de todos aquellos hombres que estaban en la sala. Esteban está convocando el pacto abrámico, o el pacto Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Y trae a la memoria de aquellos hombres el pacto que Dios hizo con Abraham. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Esteban trajo a la memoria el pacto que Dios hizo con Abraham y cómo el pacto abrámico que se hizo con el pueblo judío se relaciona con la defensa que él va a presentar? Ahora, debo decirles una cosa antes de continuar. Pacto. Pacto es una palabra teológica, una palabra linda, una palabra llena de sustancia, que en el Nuevo y el Antiguo Testamento significa esa forma en que Dios hace un convenio, un trato, un pacto entre la raza humana y Dios. Hay varios pactos. Algunos estudiosos de la Biblia hablan del pacto adánico, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto noéico, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto abrámico, me estoy yendo por continuidades, el pacto mosaico, que también lo abarca, el pacto davídico, que también lo menciona veladamente, pero estos pactos que Dios hace con los hombres están impregnados de gracia, de poder, de gloria. Y hay dos tipos de pactos dentro de la palabra del Señor. Los condicionales, es decir, que hay condiciones para que se cumpla el pacto, y los incondicionales, es decir, que no hay ninguna condición para que el pacto se cumpla. Vamos a ir viendo un poquito de esto, pero el primer pacto que menciona Esteban es el pacto con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham pareciera que se está cumpliendo en los tiempos del Éxodo, que lo vamos a ver, pero también se cumple espiritualmente en los tiempos de la iglesia. Haré de ti una nación grande, en ti serán benditas, todas las familias de la tierra. Y esa parte de todas las familias de la tierra parece que no tuvo cumplimiento dentro del tiempo, incluso de todo el tiempo de supervivencia de la ley y de los judíos, del judaísmo. Parece que el cumplimiento del pacto abrámico, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está todavía cumpliéndose hoy, cuando las familias reciben el poder de la gracia del Mesías. Ahora, debemos entender que los pactos tienen cumplimiento. El cumplimiento de un pacto puede ser mediato, es decir, que sucede en los tiempos próximos a la pronunciación del pacto, o un cumplimiento inmediato, es decir, cercano, y un cumplimiento mediato, equivoqué la palabra. Inmediato, cerca de la pronunciación del pacto, inmediato, es decir, lejos de la pronunciación del pacto. En el pacto abrámico hubo un cumplimiento que mismo Esteban hace referencia a él. Cuando el pueblo se empezó a multiplicar en Egipto, llegaron un cierto número de personas, aquí lo menciona en el discurso de Esteban, y salieron multitudes. Parece que hay un cumplimiento inmediato del pacto, pero un cumplimiento lejano del pacto es lo que está sucediendo ahora, donde nuestras familias son benditas en la simiente, en la promesa de los hijos de Abraham. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Alcanzamos todavía ese pacto. Y al Esteban convocar ese pacto, está metiendo en contexto su defensa y les está diciendo: ¿es cierto esto? ¿Defiendes al Cristo? ¿Defiendes al Mesías?
Es decir, tú también sostienes que aquel maleante que fue crucificado, es decir, Jesús, es el Mesías. ¿Es cierto esto? Y entonces dicen, ok, no es una respuesta sencilla, pero mi respuesta se remonta al pacto que Dios hizo con Abraham y empieza a traerles a la memoria. También el versículo 6 en adelante dice así, dice, y él le dijo, ya dentro del pacto con Abraham, y él le dijo, le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que él los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años, que es el tiempo que Israel estuvo preso o prisionero o esclavo en Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Es la narrativa de Éxodo. Y luego dice, y le dio pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Dentro del pacto abrámico, que alguien me puede decir, bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es el pacto abrámico? El pacto abrámico es Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Si alguien puede contar la arena del mar, podrán contar tu descendencia. Ahí está el pacto. Engrandeceré tu nombre. Y es importante que nosotros vemos que dentro de esa cláusula de pacto hay un pacto o una, vamos a decir, una cláusula que es la circuncisión. La circuncisión es una operación que hoy en día todavía se practica para los nenes, para los niños que cuando nacen tienen un prepucio muy cerrado. Prepucio es el capuchoncito que encierra el pene del varón. Entonces, cuando los varoncitos han nacido y entonces empiezan a tener humedades, empiezan a tener infecciones, entonces el doctor tiene que aplicar gilocaína y poderlo romper para que el glande del pene pueda salir y entonces no se acumule alguna infección allí. Eso es la práctica de ahora. Pero en la práctica de antes, en la práctica del pueblo judío, todos los varones al 8º día debían ser circuncidados. Es decir, debían extender el capuchoncito y con un pedernal, con una piedra filosa, afilada, tenían que cortar el capuchoncito. Y esa es una ceremonia que todavía los judíos ortodoxos practican. Ahora, ¿qué significa la circuncisión? La circuncisión significaba, Dios siempre va a hablar de manera metafórica y la circuncisión no es la excepción. La circuncisión es, de manera metafórica, Dios les está diciendo, no debe haber nada entre mí y lo más íntimo de ti. No debe haber nada entre Dios y el varón, el ser. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, menciona que la circuncisión ahora se hace en el corazón. Y tú dices, bueno, a ver, ¿cómo se hace una circuncisión del corazón? La circuncisión en el corazón y en la mente. Es decir, cuando en nuestro corazón y en nuestra mente no hay nada que obstaculice o que impida o que obstruya la relación entre mi más íntimo yo y Dios. Esa es una metáfora. La circuncisión era una forma de Dios decirles a los hombres, como cabezas de las familias, es no debe haber nada entre tú y yo. La circuncisión es parte del pacto abrámico y Esteban está convocando el pacto de Abraham, está convocando la circuncisión, el pacto de la circuncisión, para decirles, el pacto de Abraham se cumple en Cristo. El pacto de la circuncisión se cumple en Cristo. Los está trayendo a la memoria. Ahora, vea lo que dice el versículo número 9 hasta el versículo 29, que no lo voy a leer porque quiero que ustedes lo lean, quiero ahorrarme un poquito de tiempo, pero en resumidas cuentas, esa sección del 9 al 29 está hablando acerca de cómo se dieron las condiciones para pasar del pacto de Abraham y la circuncisión al pacto mosaico o al pacto de Moisés, la ley. Ese transcurrir narra todo el libro de Éxodo, parte del Génesis, cómo José fue entregado por los patriarcas, cómo José fue vendido y luego cómo llegó a ser muy importante en Egipto y luego cómo muere el faraón. Empieza a narrar el Éxodo capítulo 2 y narra toda aquella expresión. Y yo le voy a pedir que por favor, no es que esto no sea importante,
yo me quiero adelantar al pacto de Moisés porque esta sección tendría uno que ir comparativa con el libro de Génesis y de Éxodo y de Levítico para poder hacer las enseñanzas. Pero yo quisiera adelantarme, yo quiero que usted lo lea después del 9 al 29, responde la pregunta, ¿cómo pasamos del pacto de Dios con Abraham al pacto de Dios con Moisés? Así que me voy a ir hasta el versículo número 30. Insisto, no es que esta porción no sea importante, pero quiero abordar este tema en respecto de los pactos. Entonces, versículo 30 dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí. Ya entró en escena dentro de la narrativa de Esteban, Moisés, y ya contó su historia de cómo mató al egipcio y todo esto, ya lo contó. Y luego dice, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de aquella visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, Adonai: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Voy hasta el versículo número 36. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales de la tierra de Egipto y el mar Rojo y el desierto por 40 años. Esteban, en su defensa, pasa de la narrativa del pacto de Abraham y cómo el pacto de Abraham se cumple en Cristo, lo va a mencionar, y cómo la circuncisión se cumple en Cristo, y luego pasa en la narrativa de la historia de Moisés a el evento precioso de la zarza. Y la zarza no se consumía. En la defensa de Esteban, ahora convoca al pacto mosaico. El pacto mosaico es bastante importante para los judíos, porque en el pacto mosaico o sinaítico, también así se le llama, aparecen los 10 mandamientos. Aparece la ley de Moisés. Allí aparece la columna vertebral de la fe judía. Y entonces, al mencionarla a Esteban, está diciendo, Jesucristo, por quien fui arrestado y de quien se me acusa haberlo predicado resucitado, tiene que ver con lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham, tiene que ver con la circuncisión que hemos practicado todos nosotros, tiene que ver con nuestro antepasado Moisés y con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tiene que ver con la ley que él nos dio. Esa es la defensa de Esteban. Y ahora, en este pacto mosaico, menciona la ley. Vea lo que dice el versículo 38. Versículo 38 dice así. Terminé de leer el 36 y luego dice ahí, 37, perdónenme. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿A quién ustedes creen que hace referencia esta palabra en Deuteronomio 18:15? A Jesús. Les levantará profeta, a él lo escucharán como me escucharon a mí. ¿Por qué crees tú que en el versículo 35 dice a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha levantado por juez y gobernante? Primero, cuando Moisés llegó y les dijo, ¡hey, no se peleen, hermanos! Él había matado a un egipcio. Entonces los judíos le dijeron, ¿y quién te puso por juez y gobernante entre nosotros? Bueno, al que habían rechazado, ahora aceptaron. ¿Ve cómo está apuntando hacia Jesús? Al quien ahora habían rechazado, Él les está invitando que lo acepten. Y dentro del discurso de Esteban vas a ver ciertas insinuaciones históricas, teológicas, apuntando hacia la persona de Jesucristo. Ahora, el versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y ahí va a empezar la narrativa de cómo Aarón les construye el becerro de oro. En la defensa de Esteban,
Está diciendo, ya ese mismo error que están a punto de cometer ustedes lo cometieron nuestros padres cuando rechazaron a Moisés y después lo aceptaron como gobernante y juez. Rechazaron a Moisés y entonces pidieron a Aarón que hiciera becerro de oro. No volvamos a cometer el mismo error de nuestros antepasados. Ese es el discurso de Esteban. Ya cometimos el error con Abraham, ya cometimos el error con Moisés. No lo cometamos con Cristo, porque el pacto que Dios hizo con Abraham se cumple en Cristo. El pacto que Dios hizo con Moisés se cumple en Cristo. Esa es la narrativa, la defensa que está presentando Esteban, y por eso está trayendo a la memoria el pacto de Abraham, el pacto de Moisés. Ahora, del versículo 47 al 50 dice algo espectacular. Mire lo que dice. Yo sé que me estoy saltando algunas secciones, pero permítanmelo. Dice el versículo número 47. ¿Sí estoy bien? El 47 dice así. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificarán, dice el Señor? ¿O en cuál lugar, o cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Y antes de explotar con aquella frase, duros de cerviz o orgullosos, antes de explotar con aquella frase, arremete contra el templo. ¿Cuál era la acusación que tenían contra Esteban? Pues él dijo que se iba a destruir el templo. Y ayer lo dije, que sí se destruyó el templo en el año 70 de la era cristiana. Pero el centro de la religión, el centro de la devoción, el centro de la adoración judía no era Jehová. Había dejado de ser una religión, le llamaban yavista o de Yahvé, y había convertidose en una religión templista. Y entonces Esteban le dice, ¿defienden tanto al templo? Blasfemo por haber dicho lo que va a pasar con respecto del templo. Y él les dice, ¿qué es el templo? ¿Acaso Dios habita en casa hecha por manos de hombres? Si el profeta dijo que la tierra es el estado de sus pies. Está echando abajo los dos argumentos. Está echando abajo el argumento del templismo, es decir, el centro de adoración del templo, y está echando por tierra el argumento de que Jesucristo quitaría las costumbres que les había dejado Moisés. Hasta aquí, en este punto, hermanos, debemos entender que el argumento que está presentando Esteban delante de sus injustos jueces es bien sencillo. La Biblia es la historia de amor y desamor entre Dios y el hombre. El Antiguo Testamento narra pactos que Dios hizo con la humanidad y que cada uno de ellos se ha cumplido. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas, ahora la revelación máxima de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El pacto de Abraham apunta a Cristo. El pacto de Adán apunta a Cristo. El pacto de Noé apunta a Cristo. ¿No es cierto que hemos aprendido que Cristo es el arca de Noé? Porque es la salvación de todos. ¿No hemos aprendido que hay un primer Adán y hay un postrer Adán en la teología paulina? Y que ese primer Adán es posible solo a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿No hemos aprendido que el pacto que Dios hizo con Abraham se cumple ahora en nuestras familias cristianas evangélicas? ¿No hemos aprendido que el pacto que Dios hizo con Moisés, la ley y los tributos y la circuncisión, se cumple ahora en Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Todo el Antiguo Testamento apunta a la persona del Mesías. Ya lo dice Mateo capítulo 22 y versículo 34 al 40. Cuando aquellos hombres se acercaron y le dijeron a Jesús, a ver, maestro, si es que sabes tanto, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesucristo, al igual que en otro pasaje paralelo al joven rico, le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice Jesús la declaración más maravillosa: en esto se resume toda la ley y los profetas. Un amigo me dijo, ¿quieres que te recite el Antiguo Testamento de memoria? Y yo le dije, ¿cómo vas a poder hacer eso? Es imposible. No, yo me lo sé de memoria, todo el Antiguo Testamento. Dije, a ver, venga, ¿y qué me das a cambio? Y dije, bueno, te aplaudo. Y entonces él empezó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y yo dije, bueno, ¿y eso qué es? Es todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿No es maravilloso? Todo el Antiguo Testamento tiene razón en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene razón en tu y mi salvación por medio del Mesías. Y esa es la defensa de Esteban, primera parte, en donde él presenta el pacto de Abraham, en donde él presenta la circuncisión como pacto, donde él presenta el pacto mosaico y donde da evidencias de que la ley apuntaban a Cristo Jesús. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte, en donde voy a abordar un poquito del versículo 48 en adelante hasta el 60. Y yo le voy a pedir un favor. Este texto es demasiado largo, demasiado extenso, demasiado rico, demasiado importante y es bien difícil abordarlo en tan poco tiempo. Pero yo le pido un favor, lea la Biblia. Lea el capítulo 7 del libro de los Hechos para que mañana usted tenga un contexto más amplio de lo que yo le voy a decir. Y si quiere, puede leer el libro de la Biblia, el capítulo 7 del libro de los Hechos, y después vuelva a ver este devocional, para que usted vaya relacionándose cada vez más con la promesa preciosa de Dios. Ahora, quiero terminar diciéndole lo siguiente. ¿Cuáles son las enseñanzas prácticas que tenemos hoy aquí? Número 1, Dios siempre cumple sus pactos. Dios cumplió el pacto con Adán, Dios cumplió el pacto de Noé, Dios cumplió el pacto con Abraham, Dios cumplió el pacto con Moisés, Dios cumplió el pacto con David. Cumplió el pacto con David porque Jesús es descendiente de él y nunca quedó sin un representante de la familia de David en el trono de Israel, y ese es Cristo Jesús. Dios cumple los pactos. ¿Y sabes cuál es el pacto que Dios ha hecho contigo? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese es el pacto que Dios hizo contigo. En Cristo será bendita tu familia. Ese es el pacto que Dios hizo contigo y ten por seguro que lo cumplirá. También la segunda enseñanza que yo te quiero decir es que la razón del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. El personaje principal a que apunta el Antiguo Testamento es el Mesías. Y una última enseñanza, el principio bíblico de la Iglesia Bautista. El principio bíblico dice, el Antiguo Testamento se interpreta teológicamente a la luz del Nuevo, y el Nuevo se interpreta históricamente a la luz del Antiguo. Es decir, no puedes entender el Nuevo Testamento sin la historia del Antiguo, y no puedes entender el Antiguo sin la teología del Nuevo. Así que estos dos pactos se unen para sacar una sola idea. Solo Cristo salva, y la salvación siempre ha sido por fe en Cristo Jesús. Así que mis amados hermanos, permítanme orar. Permítanme orar por usted, por su familia y porque el Señor nos siga revelando a nosotros palabra suya. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas este tiempo, que jamás haga falta tu promesa en nuestras vidas y que los pactos que tú has hecho con esta humanidad sigan vigentes en nuestras familias. Porque tú eres, ese eres Dios, el Dios de pactos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Celebren a sus niños, por favor. Adiós.